Bueno, hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a continuar con lo que nos quedó por ver de la clase en vivo por Zoom que hicimos el otro día. Y bueno, en esta clase habíamos desarrollado todos los balances de energía, las ecuaciones de transferencia para una sección transversal de la torre con altura diferencial. Y luego integramos esas ecuaciones entre la base de relleno y una sección genérica donde la temperatura del agua es Vl. Y ahí llegamos a las dos ecuaciones fundamentales que vamos a usar en el curso para resolver los ejercicios, que son la línea de operación, que es la ecuación número 9, y esta ecuación 19, que es la que llamamos ecuación característica de la torre, y que viene a ser la ecuación de transferencia para la torre de enfriamiento. Y allí aparecen las NTU, que podemos expresarlas como este cociente, que depende de condiciones de operación y características constructivas de la torre de enfriamiento, porque fíjense que acá aparece el producto de A chica por Z, donde A es el área de transferencia por unidad de volumen de relleno, y eso depende de las características del relleno que tenga la torre de enfriamiento. Y Z es la altura del relleno. Y bueno, en esta ecuación también aparecía esta integral que habíamos dicho que no tenía solución analítica y por tanto debíamos recurrir a métodos numéricos o métodos gráficos para poder resolver esa integral. Y en lo que nos habíamos quedado la clase pasada era cuando estábamos viendo los diferentes métodos y habíamos alcanzado a ver el método de integración numérica, donde ahí nosotros mismos decidíamos el número de intervalos en el que dividíamos el rango de enfriamiento para hacer la integración, y también elegíamos el método numérico para resolver la integral. Luego vimos el método de Chebyshev, el cual establecía cómo dividir el rango y qué método utilizar para resolver la integral. Y en realidad el método conceptualmente es bastante simple, es directamente aplicar esta ecuación. Ahí está explicado cómo se divide el rango de enfriamiento, cómo se calculan cada uno de estos detalles. Luego alcanzamos a ver el método de Carey-Williamson, que también es muy simple. Acá, a diferencia del anterior, donde debíamos evaluar los delta H en 4 puntos distintos de la torre, en el método de Carey-Williamson únicamente debemos evaluar el delta H en 3 puntos de la torre. Y luego, a partir de esos delta H, primero íbamos a un gráfico, sacábamos el valor de F a partir de este gráfico. Y luego calculábamos la integral simplemente con esta ecuación. Bien, y el siguiente y último método que vamos a ver para evaluar esa integral es en realidad un método gráfico, que es el método que utiliza el nomograma de Woods y Bell. Acá a la derecha tenemos el nomograma, es muy simple de usar. Acá tenemos un eje donde está marcada la relación L sobre G. Recuerden que para poder calcular la CNTU, o sea, para poder calcular el valor de la integral, los datos que necesitábamos eran el valor de TL1, el de TL2, la relación L sobre G y la entalpía del aire de entrada a la torre, que habíamos visto en la clase pasada que podíamos determinarlo fácilmente del diagrama ciclométrico con solo conocer la temperatura de bulbo húmedo del aire de entrada. Entonces, bueno, la idea del nomograma es que si uno dispone de estos datos, los puede usar en el nomograma para hallar la CNTU, es decir, el valor de la integral. Y como venía diciendo, el valor de L sobre G se representa en este eje. Luego el valor de TL1 lo tenemos acá en esta ordenada. En realidad, como ven, hay distintas paramétricas que son algo curvadas, donde cada una de ellas corresponde a un valor de TL1. Por ejemplo, esta paramétrica corresponde a un valor de TL1 de 60, esta otra paramétrica corresponde a un valor de TL1 de 70, acá está un valor de 80,
85 y 90. Luego el valor de TL2 uno lo tiene representado de manera indirecta en el nomograma en el valor de rango. Acá estas líneas verticales se corresponden a un valor de rango, o sea TL2 menos TL1. Que por ejemplo para un rango de 10 grados Fahrenheit corresponde esta línea vertical que estoy marcando acá. Luego el valor de temperatura de bulbo húmedo se representa en este eje de acá, que va desde 40 grados Fahrenheit hasta 90 grados Fahrenheit. Y por último, en este eje lo que se representa es el valor de las NTU, es decir, el valor numérico que tiene la integral que queremos resolver. Entonces, bueno, para ver cómo se usa el nomograma, acá tienen explicado cada uno de los pasos que hay que hacer para usar el nomograma. Pero para contarles cómo se usa, lo mejor es ver un ejemplo concreto. Y eso es lo que tenemos acá. Tenemos un caso donde conocemos que el agua ingresa en una torre de enfriamiento a 91 grados Fahrenheit, sale a 81, la temperatura de bulbo húmedo del aire que ingresa a la torre es de 75 grados Fahrenheit, y la torre utiliza una relación L sobre G igual a 1,5. Y queremos para estas condiciones hallar el valor de la integral, es decir, la CNTU. Entonces, ¿cómo vamos a usar el gráfico? Bueno, el primer paso va a ser calcular el rango para la torre de enfriamiento, que en este caso va a ser 91 menos 81, eso me da 10 grados Fahrenheit. Entonces, ahora con el valor de rango y el valor de TL1, lo que hago es ubicar un punto en el nomograma, que es este punto que está representado acá con un círculo azul. Este punto corresponde a un valor de rango de 10 grados Fahrenheit y un valor de TL1, como pueden ver, de 81 grados Fahrenheit. O sea, está ubicado sobre la paramétrica que corresponde a una TL1 de 80 grados Fahrenheit. ¿Qué hago ahora con ese punto? Bueno, primero ubico en este eje el valor de temperatura de bulbo húmedo del aire que ingresa a la torre, que como dijimos tenía un valor de 75 grados Fahrenheit, o sea, está acá. Lo que hago ahora es trazar una recta que pase por el valor de temperatura de bulbo húmedo y el punto azul que tenía marcado en el nomograma. Es decir, trazo la recta que tenían acá de color rojo. Y ahora el siguiente paso que tenemos que hacer es trazar otra recta que tiene que ser paralela a esta roja y que pase por el valor de L sobre G con el que trabaja la torre, que en este caso es de 1,5. O sea, tenemos que trazar la recta de color verde. Y ahí simplemente en el corte de esa recta con este eje que tiene el valor de las NTU, leemos el valor, que en este caso da un valor de 2,4 aproximadamente, ¿sí? O sea, está ahí entre 2 y 3. Entonces, como ven, este es un método sumamente sencillo para poder estimar el valor de la integral. A lo mejor puede resultar algo menos preciso que los otros métodos, porque uno puede tener cierta imprecisión al leer el valor de NTU acá, o puede que estas rectas no le queden exactamente paralelas y demás. Pero como contraparte, este método tiene la gran ventaja que es mucho más rápido que lo que vimos antes, especialmente si uno está haciendo cálculos manuales, ¿no? Mientras que en otro deberíamos hacer varios cálculos, porque para diferentes valores de temperatura del agua tenemos que calcular el H asterisco y el HG en el seno de la corriente gaseosa, para calcular los delta H y demás. Es un proceso mucho más largo y tedioso de hacer que usar el nomograma, que es muchísimo más rápido. Y en especial el uso del nomograma de Gucci Betts es sumamente ventajoso cuando uno debe hacer cálculos iterativos. Por ejemplo, cuando uno en realidad conoce el valor de la CNTU, o sea, conoce el valor de la integral y lo que quiere calcular es, por ejemplo, el valor de la temperatura del agua fría
o de TL1 y TL2. Yo, para que puedan visualizar esto más claramente, les preparé un ejemplo de un problema a resolver. Y bueno, quería comparar cómo la resolución de ese problema es mucho más rápida cuando uno utiliza el método de Butchie-Best en comparación a cuando uno utiliza alguno de los otros métodos, como el de Carey-Williamson o el de Chebyshev. Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos un sistema como este, donde ven que tenemos una torre de enfriamiento que presta servicio a un intercambiador de calor con 6 tubos, que enfría un fluido de proceso con flujo W grande, que ingresa al intercambiador de calor a una temperatura T sub 1, que es constante, y bueno, ese fluido debe enfriarse hasta una temperatura T sub 2 grande. Y bueno, consideremos que este intercambiador de calor cuenta con un sistema de control que permite asegurar que esa temperatura hasta la que se enfría este fluido de proceso es constante en un valor fijado de set point. Es decir, acá lo que se demuestra es un control por bypass del fluido de proceso. Entonces, básicamente lo que hace el sistema de control es, cuando acá la temperatura tiende a ser menor que el valor de set point, por ejemplo, porque el ambiente está más frío y ahora el agua está ingresando al intercambiador de calor más frío, o porque está el intercambiador menos incrustado. Ahí lo que va a hacer este sistema de control es bypassear una mayor proporción de fluido de proceso para mantener T2 en el valor de set point y evitar que el fluido salga más frío de lo que deseamos. Por el contrario, si el ambiente se vuelve muy cálido, por ejemplo en verano, y el agua empieza a entrar más caliente al intercambiador de calor, y esta T2 tiende a subir, ahí el sistema de control lo que va a tender a hacer es bypassear una menor proporción del fluido de proceso. Pero la cosa es que, gracias a este sistema de control, el calor que transfiere el intercambiador de calor es constante. O sea, pase con lo que pase con las condiciones ambientales o lo que pase con la torre de enfriamiento, el calor transferido acá es constante, porque si planteamos un volumen de control tipo caja negra, donde incluimos este bypass dentro de nuestro volumen de control, tenemos que el calor transferido en el intercambiador tiene que ser igual a este flujo másico W grande, que es constante, por ese sub P que tenga este fluido de proceso, por la diferencia de temperaturas entre T1 de constante y T2, que por el sistema de control también es constante. Entonces acá el calor transferido es constante, y si ahora realizamos un balance de energía para los tubos del intercambiador de calor, llegamos a la conclusión de que si el flujo másico que impulsa esta bomba de circulación es constante, entonces necesariamente el rango en la torre de enfriamiento tiene que ser constante. Es decir, si acá por ejemplo cambia la temperatura de bulbo húmedo, o sea porque se hace de noche y esa temperatura de bulbo húmedo tiende a bajar, el rango en la torre de enfriamiento va a ser el mismo que teníamos a las 12 del mediodía. Eso es porque el agua, al pasar por los tubos del intercambiador, está recibiendo siempre la misma cantidad de calor. Entonces el W, después de sube el agua por el rango, eso es constante. Y si el W es constante, el rango también tiene que ser constante. Entonces, a lo largo del día, o a lo largo de las diferentes estaciones, a lo largo del año, si bien individualmente TL2 y también TL1 pueden estar variando, la diferencia entre esas temperaturas, en este ejemplo, se va a mantener constante. Entonces, el problema que yo les propongo resolver en este ejemplo es: nosotros contamos con los datos de L sobre G con los que trabaja la torre, o sea, conocemos la relación entre este flujo, W sub L, y el flujo de aire seco que impulsa el ventilador, o sea, L sobre G igual a 1,25. Conocemos las NTU que tiene la torre en esas condiciones de operación. En este caso tiene un valor de 1,5.
Conocemos el rango en la torre de enfriamiento, o sea, la diferencia entre TL2 y TL1. Eso está fijado por el calor transferido en el intercambiador y el valor de WL. Y bueno, en este caso ese rango está fijado en 13 grados Fahrenheit. Lo que yo propongo resolver en este ejemplo es determinar cuáles son los valores de TL2 y de TL1 cuando la temperatura de volumen del ambiente es de 70 grados Fahrenheit. Entonces vamos a ver primero cómo se resuelve ese problema en el caso de que utilicemos el nomograma de Kurzybelski. Y acá vamos a utilizar el nomograma en el sentido inverso al que lo utilizamos cuando le di el ejemplo de cómo se utilizaba. En el ejemplo que yo le mostré antes usamos el nomograma para determinar las NTU. Acá las NTU ya son conocidas y lo que no conozco es el valor de TL1. ¿Tá? Entonces vamos a usar el nomograma en el sentido inverso. Entonces el primer dato que voy a utilizar es la relación L sobre G, que tiene un valor de 1,25, y con eso voy a ubicar este punto en este eje que era en el que representaba los valores de L sobre G. El siguiente dato que voy a utilizar es el valor de la NTU, que vale 1,5, y eso lo puedo representar en este eje, el valor de 1,5. Y ahora lo que puedo hacer es trazar una recta entre esos dos puntos. Y ahora que sabemos que la recta que me va a relacionar TL1 con el rango tiene que ser una recta que es paralela a esta y que tiene que pasar por el valor de temperatura de bulo húmedo, en este caso vale 70. Es decir, esta tiene que ser la recta que me relaciona el valor de rango con TL1. Entonces el rango, en este caso es conocido, vale 13. Entonces para hallar TL1 simplemente lo que hago es entrar acá por el valor de 13 para el rango, luego subo hasta cortar esta recta y ahí puedo ya leer el valor de TL1. En este caso este punto, como ven, cayó sobre la paramétrica que corresponde a una TL1 de 80 grados Fahrenheit. Entonces ahí ya me queda determinado el valor de TL1. Y bueno, después el valor de TL2 es simplemente sumar a TL1 el valor del rango. Entonces ya resolvimos el problema. TL1 vale 80 y TL2 vale 93 grados Fahrenheit. En cambio, ¿qué hubiera pasado si este mismo problema lo hubiésemos intentado resolver, por ejemplo, por Chebyshev? ¿Ahí qué tengo que hacer? Bueno, primero suponer un valor para TL1. Después, como tenía valor de rango que valía 13 grados Fahrenheit, con un valor supuesto de TL1 puedo calcular un TL2 simplemente sumando el valor de rango a TL1, y luego calculo cada una de estas cuatro temperaturas intermedias, T1, T2, T3 y T4. Luego, para cada una de esas temperaturas tengo que ir al diagrama ciclométrico, hallar el valor de H esotérico, a su vez tengo que cambiar la línea de operación, calcular cada uno de los HG que correspondan a cada una de estas temperaturas, después sustituir todo eso en esta ecuación, hacer la cuenta, obtener un valor de integral. Si ese valor de integral me da 1,5, que era el valor que tenía mi torre de enfriamiento para la CNTU, ahí terminé. Pero si no llega a ser 1,5, tengo que suponer un nuevo valor de TL1 y repetir todo el procedimiento nuevamente. Entonces ahí ven cómo es muchísimo más tedioso para hacer todo esto manualmente. En el caso que utilizo Chebyshev, o si fuese Cathy Williams, lo mismo, respecto a cuando usamos en el nomograma de Kurzybelski, hicimos el cálculo de manera inmediata. Entonces, bueno, muchos problemas de parciales y exámenes que ustedes tienen que hacer la cuenta a mano. Ahí lo que solemos recomendar es que si pueden utilicen el nomograma de Kurzybelski, que va a insumir un tiempo para la resolución de los problemas muchísimo menor al que requieren si van a utilizar otro método para hallar la integral. Bueno, y ahora por último vamos a ver cómo hacemos para
para conocer la característica de una torre o predecir cómo esta varía cuando las condiciones de operación en la torre pueden variar. Fíjense que en el ejemplo del problema que acabamos de resolver, las CNTU disponibles en la torre, que eran 1,5, es un dato conocido. La pregunta es cómo hacemos para conocer ese dato para una torre de enfriamiento en particular. Y ahí, bueno, para una torre de enfriamiento definida, ese valor de NTU está dado por este cociente, y por eso se le llama NTU disponible o también característica de la torre, porque su valor depende de las características particulares de cada torre de enfriamiento. Como ya había mencionado, acá aparece el producto A por Z, y eso está relacionado al tipo de relleno que tiene la torre y la altura de relleno que tenga esa torre. Pero a su vez, este cociente también depende de las condiciones de operación. Por ejemplo, el K sub I, que como ya vimos, es un coeficiente que es prácticamente igual al K sub I chica, que es el coeficiente de transferencia de masa. Y bueno, el valor de ese coeficiente de transferencia de masa para la difusión del agua en la fase gaseosa aumenta, por ejemplo, cuando aumenta la velocidad del aire. Entonces, si cambia el flujo másico G, este coeficiente va a cambiar. Por otra parte, si cambia el flujo de agua, o sea, cambia el valor de L, eso también va a afectar al valor del K sub I, pero también va a afectar al denominador de este cociente, ya que el L aparece acá como... Entonces, en definitiva, este cociente depende de cada torre en particular, pero a su vez para una misma torre depende de las condiciones de operación en la que esta opera. Nosotros podríamos predecir fácilmente su valor si dispusiéramos de correlaciones que nos permitieran hallar el valor de ese coeficiente de transferencia K sub I. Como por ejemplo sucede en los intercambiadores de calor de camilla y tubo, donde ustedes tienen correlaciones empíricas que les permiten hallar los coeficientes peliculares de transferencia de calor, y luego con esos pueden calcular el coeficiente global U. Bueno, en el caso de las torres de enfriamiento generalmente no se dispone de ese tipo de correlaciones, o sí se disponen de algunas correlaciones, pero suelen ser muy específicas para un tipo de relleno en particular. Por ejemplo, hay correlaciones para anillos Rashing, pero sin embargo la mayoría de las torres de enfriamiento no usan anillos Rashing. Entonces esas correlaciones ya dejan de ser válidas. Y bueno, y como en realidad hay una diversidad tan grande de tipos de relleno, recuerden que tenemos relleno de tipo laminar, tenemos relleno de tipo splash, no disponemos de correlaciones en generales para cualquier torre de enfriamiento. Entonces tenemos que buscar otras maneras de poder predecir este valor de coeficiente K sub I y así poder determinar la NTU disponible. En realidad lo que en sí nos va a interesar a nosotros para poder predecir el comportamiento de una torre de enfriamiento en particular es conocer todo el cociente, no el K sub I por separado. Y bueno, y como dice en esta transparencia, ese cociente que viene a ser la NTU disponible de la torre suele ser determinado en base a ensayos para cada torre en particular. Ensayos que suelen realizar los mismos fabricantes de torre de enfriamiento y después nos ofrecen los datos obtenidos de esos ensayos y a partir de los cuales podemos determinar esas NTU disponibles. O sea, en los ensayos tenemos que los valores de L y de G son conocidos y también se miden las temperaturas de entrada y salida del agua a la torre, la temperatura de W1 de aire que ingresa, y de esa manera podemos resolver la ecuación 19 que vimos antes. Resolvemos esta integral y de esa manera obtenemos el valor de este cociente para esa torre de enfriamiento en esas condiciones ensayadas.
Ahora, ¿qué pasa cuando las condiciones de operación de la torre van a ser diferentes a las de ensayo? Tenemos que tener noción de cómo va a variar este cociente cuando las condiciones de operación puedan estar cambiando. Y ahí, bueno, a partir de datos recopilados de ensayos de diferentes fabricantes de torre de enfriamiento, lo que se sabe, por ejemplo, es que si ni el flujo de aire, ni el flujo másico de aire, ni el flujo másico de agua en la torre cambian, o sea, ambos se mantienen constantes, entonces las NTU disponibles en la torre se van a mantener aproximadamente constantes pese a que puedan estar variando los valores de temperatura, ya sea del volumen del aire que ingresa a la torre, o del agua caliente, o del agua fría. Es decir, estos valores de temperatura no pueden estar cambiando, pero las NTU disponibles, si bien van a variar, su variación va a ser muy pequeña. Eso es porque en los rangos habituales de temperaturas en los que suelen operar las torres de enfriamiento, bueno, los valores de, por ejemplo, la difusividad del agua, del vapor de agua en el aire, o el valor de conductividad térmica del aire, su viscosidad y demás, no varían demasiado. Entonces ahí, por ejemplo, el número de Smith para la mezcla de aire y vapor de agua, donde el número de Smith, recuerden que viene a ser como para transferencia de masa, lo que es el análogo al número de Prandtl en transferencia de calor, que es un cociente de propiedades físicas y de cuyo valor va a depender el coeficiente de transferencia de masa K sub I. Bueno, ese número de Smith para la mezcla de aire y vapor de agua en un rango de temperaturas entre, puede ser una temperatura ambiente de, no sé, 10 grados Celsius hasta incluso una temperatura de 50 grados Celsius, en ese rango de temperatura el número de Smith prácticamente no varía. Y eso de alguna manera explica por qué cuando tanto el flujo másico G como el flujo másico L se mantienen constantes, por qué este cociente no varía pese a que las temperaturas pueden estar cambiando y eso puede estar afectando ligeramente las propiedades físicas de la mezcla de vapor de agua. Entonces, en resumen, ¿qué quiere decir esto? Que si yo conozco, por ejemplo, para un cierto L y G, el valor de NTU disponible tiene la torre cuando la temperatura de bulbo húmedo es de 50 grados Fahrenheit en el ambiente, sé que si la temperatura de bulbo húmedo en el ambiente aumenta a 80 grados Fahrenheit, bueno, las NTU disponibles de la torre no van a cambiar porque se haya modificado la temperatura de bulbo húmedo del ambiente. Ahora, ¿qué pasa cuando alguno de los flujos L y G cambian? Bueno, primero vamos a ver qué pasa cuando cambia L, que suele ser lo más común, que varíe el flujo másico de agua que ingresa a la torre. Y bueno, ahí son muy útiles las curvas características de las torres de enfriamiento que son proporcionadas por los fabricantes de las torres, las cuales se obtienen por ensayos donde la velocidad de giro del ventilador se mantiene siempre al máximo, o sea, por tanto el flujo de aire es aproximadamente constante. Estrictamente, cuando la velocidad de giro del ventilador se mantiene constante, lo que se mantiene aproximadamente constante es el caudal volumétrico que impulsa el ventilador. Sin embargo, nosotros, a los efectos del curso y para simplificar los problemas, siempre vamos a asumir que si la velocidad de giro del ventilador no se modifica, el flujo másico G para la corriente de aire seco se mantiene constante. Sin embargo, bueno, por ejemplo, para una torre de enfriamiento de tiro inducido, que tiene el ventilador en la parte de arriba, estrictamente lo que se mantiene constante es el cociente del G entre el volumen húmedo del aire en las condiciones en las cuales pasa por el ventilador. O sea, la humedad y temperatura de bulbo seco que tiene cuando pasa por el ventilador. Sin embargo, bueno, si bien ese volumen húmedo puede estar variando cuando cambien las condiciones de operación de la torre, porque varíe la humedad y temperatura del aire a la salida de la torre, su variación dentro de los rangos de operación normal
va a ser suficientemente pequeña como para que nosotros a los efectos del curso, reitero, consideremos que lo que se mantiene constante es el G, o sea, el flujo másico de aire. Bueno, hecha esta aclaración, vuelvo a la idea que venía manejando en este párrafo, que eran los ensayos que hacían los fabricantes de las torres de enfriamiento, donde mantienen fijas las condiciones del ventilador, o sea, su velocidad de giro. A los efectos nuestros se mantiene constante el G, y lo que varían es el flujo de agua que alimentan a la torre. De esa manera varían la relación L sobre G, porque estamos diciendo que el G se mantiene aproximadamente constante, pero estamos variando el L. ¿No? Y por otra parte, en esos ensayos, como ya he dicho, miden las temperaturas de entrada y salida del agua y temperatura del volumen del aire que ingresa a la torre. Y por tanto, para cada valor de L sobre G se puede determinar el valor de la integral y determinar, por tanto, el valor de NTU disponible que se obtiene para cada valor de L sobre G. Luego eso se entrega como un gráfico. Un gráfico como el que se ve acá, donde tenemos en las abscisas los valores de L sobre G y en las ordenadas el valor de las NTU disponibles. Y la curva característica de una torre de enfriamiento suele ser algo así. Una recta cuando, en este caso, los ejes del gráfico están en escala logarítmica, tanto el eje de las X como el eje de las ordenadas. Entonces, el hecho de que esto sea una recta quiere decir que la funcionalidad de las NTU disponibles con L sobre G es según una ecuación de este tipo, donde C es una constante y M es otra constante. Entonces acá podemos ver que a medida que el L aumenta, las NTU disponibles en la torre disminuyen. Eso resulta bastante esperable, dado que en este cociente el L aparece directamente acá en el denominador. También afecta el K sub I, pero aparece en el denominador. Entonces, bueno, solamente con conocer dos puntos de esta recta, o sea, dos pares de valores NTU y L sobre G, uno ya obtiene un sistema de dos ecuaciones, de dos incógnitas, a partir de los cuales puede calcular esta constante C y esta constante M. Entonces después, uno con esta ecuación puede calcular la NTU disponible que va a tener la torre para cualquier valor de L, siempre y cuando el valor de G se mantenga constante. Bueno, ¿y qué pasa cuando no solamente el L varía, sino que también varía el G? Esto puede pasar en muchas torres de enfriamiento que, por ejemplo, tengan motores para el ventilador con polos conmutables. Entonces, en realidad, esos motores pueden trabajar con dos velocidades de giro diferentes. Es decir, el ventilador puede girar a la velocidad máxima o a la velocidad intermedia, que por ejemplo puede ser igual al 50% de la velocidad máxima. Entonces ahí en ese caso, cuando el ventilador gira a la mitad de la velocidad de giro, impulsa aproximadamente la mitad del flujo másico de aire. O sea, cuando reducimos la velocidad de giro del ventilador a la mitad, el flujo másico de aire que impulsa el ventilador también se reduce aproximadamente a la mitad. Entonces, bueno, en un caso como ese, si queremos predecir cómo van a variar las NTU disponibles en la torre, al variar G y L, tenemos que usar expresiones de este tipo, que nos dicen que el KI por A por Z, que eso se define como la capacidad de una torre de enfriamiento, está dada por una constante C', por G elevado a una constante P y por L elevado a una constante Q. Entonces, bueno, si uno divide entre L y SL para obtener las NTU disponibles, teniendo en cuenta que, por ejemplo, si trabajamos en unidades inglesas S sub el agua es 1, tenemos que las NTU de la torre son la constante C' por el G elevado a la P y por L elevado a la Q menos 1. Y ahí, bueno, si uno multiplica el lado derecho de la igualdad por G a la Q menos 1 y también divide entre G a la Q menos 1 para mantener esta igualdad, obtenemos esta presión que tenemos acá luego de reacomodar los términos. Y si comparamos esta ecuación con la que teníamos antes,
vemos que esta constante m viene a ser menos q más 1, y la constante c que teníamos en la ecuación anterior viene a ser esta constante c' por g elevado a la p más q menos 1. Entonces, cuando el valor de g varía, el valor de esta constante c que teníamos acá también varía. Por eso decíamos que esta ecuación, cuando para una torre particular, a partir de ensayos de este tipo, que reitero, son realizados con el ventilador girando siempre a la misma velocidad de giro, únicamente lo que variamos es el L. Cuando a partir de esos ensayos obtenemos el C y el M, eso es válido para predecir la CNTU disponible cuando L varía, pero siempre y cuando G se mantenga constante. Y cuando el G cambie, tenemos que tener en cuenta que esto de acá. Y ahí, bueno, a partir de ya sea de datos que puedan ser proporcionados por el fabricante para la torre de enfriamiento trabajando con una velocidad de giro del ventilador diferente a la velocidad máxima, o de lo contrario, para una torre ya instalada y operando en una planta industrial, se pueden llegar a predecir estos valores de P y de Q a partir de datos históricos. Esto a tener en cuenta que siempre los datos que proporciona el fabricante, como por ejemplo esta curva característica, son para torre de enfriamiento cuando esta es nueva y además cuando está perfectamente limpia. O sea, no hay infiltraciones en el relleno, no hay crecimiento de algas en el relleno. Eso de alguna manera también hay que tenerlo presente y tener en cuenta que a veces las CNTU disponibles para la torre de enfriamiento operando en nuestra planta va a ser menor que lo que cabe de esperar a partir de los datos del fabricante, porque la torre luego un tiempo de operación quizá no esté perfectamente limpia. Y bueno, y por último, lo último que quiero recalcar a los efectos del curso y que es importante para la resolución de ejercicios, es que siempre que ustedes no cuenten con ningún tipo de información, como pudiera ser una curva característica o información que les permitiera a ustedes poder predecir los valores de estas constantes P, Q, C' y demás, algo que vamos a asumir en el curso de los efectos de resolver problemas es que cuando el G pueda variar, pero esa variación esté dentro de más o menos un 10%, o sea, es una variación pequeña, y a su vez el flujo L varíe, pero varíe dentro de un intervalo comprendido entre más o menos un 20%, nosotros vamos a considerar que la capacidad de la torre, o sea, el KI por A por Z, se mantiene constante. Como ya mencioné, eso va a ser siempre y cuando no se disponga de información más específica sobre la torre de enfriamiento. Y esta consideración que nos permite, bueno, que si nosotros conocemos el valor de NTU disponible que tiene la torre para un cierto valor de L, y si ese valor de L varía dentro de más o menos un 20%, y queremos conocer cuál va a ser el nuevo valor de NTU disponible en la torre para el nuevo valor de L, bueno, esa predicción va a ser muy simple, porque simplemente va a ser igualar los NTU por L. Porque el NTU por L, dado que se supera el agua es 1, es igual a KI por A por Z. Y ya estamos diciendo que lo vamos a considerar constante. Entonces, si llamamos NTU a las NTU disponibles para un flujo L, llamamos NTU' a las NTU disponibles para un flujo L', bueno, ese valor de NTU' podemos calcularlo como el valor de NTU por el L dividido el L'. Disculpen que en este programita en el que me grabo las clases no tengo para escribir como si tenemos en el Zoom. Bueno, con esto terminamos esta parte 2 del teórico. Después de esto ya pueden ver los videos con la clase grabada para la parte 3. Así que bueno, hasta la próxima.